Muy buenas tardes a todos y todas los que nos siguen en esta transmisión que llega a ustedes gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Mi nombre es Eugenia Aguirre y voy a estar con ustedes moderando un panel postelectoral sobre los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Este es el tercer y último conversatorio de un ciclo que hemos sostenido desde que iniciamos con la internacionalista Elaine White, hablando sobre las armas nucleares, los 75 años de Hiroshima y Nagasaki. Continuamos en un análisis preelectoral con la magíster Vicky Ross y el doctor Juan Manuel Muñoz hace algunas semanas. Y hoy, 19 de noviembre, nos dedicaremos a hablar de lo que pasó el pasado 3 de noviembre en las semanas venideras. De parte mía, de nuevo, la más cordial bienvenida y procedo a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy en esta conversación que vamos a tener, que se llama Balance de la elección presidencial en Estados Unidos y sus efectos en la política internacional. Me permito presentarles a Victoria Gamboa Ross, conocida como Vicky. La vamos a tratar así, pues es amiga hace algunos años. Vicky estuvo con nosotros en la actividad anterior y pues bienvenida de nuevo. Gracias, Eugenia, a vos, a Constantino y a toda la gente que nos acompaña esta noche. Gracias a vos. Vicky es periodista por la Universidad de Florida, politóloga por la Universidad de Costa Rica, con una serie de posgrados de manejo de proyectos, televisión y manejo de medios. Doctoranda en Administración Pública en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, también conocida por su amplio trabajo en la Fundación Ana Ross, y ha tenido otras destacadas participaciones en su trabajo en la ULACIT, en el CINARTE, como consultora independiente. Le damos también la bienvenida al doctor Constantino Urcullo. Bienvenido, don Constantino. Buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes, Eugenia. Muchas gracias. No, un gusto. Gran maestro de muchísimas politólogas internacionalistas. Además, director de tesis de licenciatura de esta servidora. Un dato fundamental que espero que mantenga ahí en el currículum. Catedrático desde el 91 de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París. También desde el 2012 se desempeña como director académico del CIAP, el Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, y fue diputado de la Asamblea Legislativa del 94 al 98. Ahora, además, hoy está con nosotros como investigador del Observatorio de los Estados Unidos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, de quien es fundador. Muchísimas gracias por haberse anotado a esta conversación. Gracias por la invitación. Vamos entrando en materia. No, pues, vamos entrando. ¿Les parece? Bueno, el 3 de noviembre tuvimos el proceso electoral estadounidense, aunque había iniciado hace algún tiempo con las modalidades de voto adelantado y voto ausente. Tuvimos un proceso, además, al que llegamos, y me acuerdo que esto lo conversamos en el conversatorio que tuvimos previo a la elección, en un Estados Unidos dividido y polarizado, con las encuestas que de alguna manera contundentemente le daban un triunfo a Biden, pero sin necesariamente confiarse de lo que teníamos a las puertas de este día. Sabíamos que al final de la noche no íbamos a tener los resultados definitivos, y por eso también este conversatorio es varias semanas después de que haya pasado la fecha. Y quisiera volver tal vez o iniciar con esta idea del Estados Unidos dividido y polarizado, que es el artículo es el titular de un artículo que el profesor Urcullo escribió en el 2018 en El Financiero, después de la elección de medio periodo hace 2 años. Tal vez como para empezar, un abrebocas, ¿cómo refleja el resultado de las elecciones de este pasado 3 de noviembre esta polarización y división que vive Estados Unidos? ¿Cómo podemos entender estas múltiples divisiones que se viven simultáneamente y que de alguna manera las vemos reflejadas en el mapa electoral? ¿Quién quiera empezar? Adelante. Don Constantino, adelante. Bueno, no, empiece usted, Victoria. Vicky.
No, bueno, pensaba por la referencia al artículo, pero definitivamente una gran polarización. Yo creo que sí es acertado, por lo menos en esta coyuntura, hablar de un adelgazamiento del centro. Y las razones no serán sencillas. Obviamente hay distorsiones que ha generado el modelo económico productivo, que ha generado desarrollo en un desarrollo y oportunidades diferentes en diferentes zonas, no solo los estados costeros, sino que vemos, por ejemplo, los patrones de votación en los centros urbanos, que habla de esas disparidades que incluso en nuestro país no nos son extrañas, las distorsiones que generan las diferentes modelos en cuanto a oportunidades, en cuanto a desarrollo de infraestructura, oportunidades, accesos y demás. Y eso además ha ido generando una polarización en diferentes temas. Y leí un análisis muy interesante que hablaba de cómo se ha ido partiendo la sociedad al punto que hoy probablemente si sabemos la posición de un estadounidense en relación con, por ejemplo, el uso de la máscara o cubreboca ahora en tiempos de coronavirus, podríamos adivinar con algún grado de certeza su posición sobre armas, su posición sobre derechos humanos y demás. Entonces, el discurso en general se ha ido polarizando, ha ido generando dos bandos que son además que tienen como paquetes de discursos, paquetes de ideas, una visión de mundo dispar y corresponde, por lo menos lo que vimos en los patrones de votación, también a el tipo de desarrollo, el tipo de acceso, el tipo de cosas a las que tienen de acuerdo a su ubicación geográfica, que ha sido interesantísimo cómo se ha desarrollado eso en esta elección, y poder pensar también de transiciones interesantes como la de Georgia, un estado que solo en 2 ocasiones históricamente ha votado por los demócratas, por Jimmy Carter, que era de Georgia, y después en la primera elección de Bill Clinton. Verlo hoy también, most likely hasta que esté certificado, pero lo que dan los datos hasta el día de hoy, una victoria a Joe Biden, haciéndolo demócrata, hablando también de una transformación de los patrones electorales, sobre todo de la población negra en el estado de Georgia, y lo que ha venido pasando también con grupos activistas como Stacey Abrams, que se dedicó después de perder la gobernatura a registrar a votantes en las comunidades negras de Georgia. Entonces, da para muchísimos puntos de análisis, para análisis muy amplios, pero definitivamente hay una polarización clara. Eso lo podemos ver en los márgenes de victoria en los distintos estados y también en el voto popular. A pesar de que la diferencia son 5 millones de votos aproximadamente, un presidente Trump que aumenta su votación en el voto popular por más de 10 millones desde la votación del 2016 a esta. Entonces, aumenta la participación, pero aumentan también las cantidades de votantes en los 2 lados. Gracias, Vicky. Profesor. Bien. Es un país que está dividido y atravesado por múltiples líneas de fractura, fallas, fisuras, brechas, la brecha rural-urbano, la brecha racial, más pronunciada con relación a las poblaciones negras, pero también afecta a los latinos, aunque no de la misma manera con que afecta a la población negra, porque vimos que los latinos en sí son un grupo heterogéneo en el sentido de que no es lo mismo el latino de origen cubano y venezolano que viene huyendo de las dictaduras en sus países a el latino mexicano de otro estrato social diferente,
pero en general las minorías de color tienden a ser demócratas. Y veamos que en esta elección las dos minorías de color más importantes en los Estados Unidos, que son blancos y latinos, llegan casi a un tercio del electorado, si no es que ya están llegando a un tercio del electorado, y probablemente en las elecciones del 2000, por ahí del 2035 o el 2040, ya los blancos van a ser minoría. Hoy representaron el 63% del voto. Entonces, cuando representaban el 73, el 80% del voto. Y en el 40 ya serán una minoría entre minorías. Y eso crea contradicciones y antagonismos sociales importantes. Y algunas de estas brechas están dobladas por brechas de clase, ¿ah? Importantes. La brecha rural, urbano, la brecha de clase, la brecha racial, la brecha religiosa. Un partido republicano conquistado por la derecha cristiana en los Estados Unidos, los demócratas tienden a ser un poco menos evangélicos, pongámoslo así, aunque hay protestantes entre los demócratas, y los católicos también se dividen de acuerdo al área de residencia. Entonces, este es un país que está atravesado por múltiples contradicciones. La otra gran contradicción, la adhesión o no adhesión a el tema de la política económica internacional, la globalización. Es decir, ¿cómo llega Trump en el 2016? Bueno, dirigiéndose a los blancos desposeídos y sin trabajo de los 3 estados que ahora recupera el señor Biden, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El cinturón del óxido, que ha pintado muy bien en sus preguntas, en sus películas Michael Moore. Esa gente sin trabajo responde a un llamado del señor Trump diciéndoles, miren, los demócratas lo que han hecho es exportar trabajos, mandar los trabajos a esos otros lugares del mundo, China, etcétera, y los han dejado ustedes sin trabajo. Y logró movilizar eso con un discurso populista. Mire, hoy leía un artículo interesantísimo, Eugenia, donde un profesor decía, miren, hace un tiempo aquí los partidos políticos le daban mucha pelota a el tema de si el comité editorial del New York Times los cuestionaba o el Washington Post los cuestionaba. Trump descubrió, y Steve Bannon y la gente detrás de él, de Breitbart News, que, y lo empezó, y ya sé quién lo estaba diciendo, no era cualquier analista, lo dijo en una entrevista formidable que trae el periódico País de España hoy con el expresidente Obama. Dice, todo esto empezó, dice, con una candidatura, la de Sarah Palin, en la elección en que Obama compitió con ese gran hombre que era el senador McCain. Dice, y Sarah Palin, dice, la cuestionaron por cualquier cosa y no le importó, siguió diciendo lo que quería decir, porque entendió, y sus expertos de comunicación política lo entendieron, Cambridge Analytics y compañía, de que la gente pues no le da tanta importancia a los medios serios, ¿no? Sino que cree cualquier cosa, y cree cualquier cosa que se transforma en fake news en los medios en las redes sociales. Y el gran éxito del Partido Republicano, y lo he visto en varios comentaristas en esta campaña, estuvo también en que hicieron un manejo extraordinario de las redes sociales. Y entonces el Partido Republicano, que era un partido que algunos llamaban de los Rockefeller Republicans, era el capital tradicional del este de los Estados Unidos, fue tomado por Donald Trump. Fue tomado con una narrativa populista, y quien había iniciado esa narrativa populista, una persona que no tenía absolutamente ninguna experiencia en política, que era Sarah Palin, de Alaska, desconocida en el mundo, ¿verdad? Trump lo hace bien, ¿ah? Lo hace bien y derrota a los demócratas,
pero derrota también a la vieja estructura de los Rockefeller Republicans, la vieja estructura republicana. Y hablábamos antes de empezar este conversatorio, Vicky y yo, que cómo explicar ese éxito de Trump en esta elección que aumentó tanto. Y es que Trump entiende que la política es un espectáculo, es un gran showman. ¿Ah? No en vano dirigía ese programa que dirigía. Entonces, monta el espectáculo para el público medio, para el público que no es el que lee el New York Times, ni el Washington Post, ni el Los Angeles Times, ni el Wall Street Journal. Y es una base social que se le adhiere fuertemente a Trump y no lo cuestiona y lo está apoyando. Una encuesta de hace un par de días decía que el 70% de los republicanos que votaron por Donald Trump estaba creyendo las acusaciones de supuesto fraude electoral. Tiene fieles. Hay fanatismo detrás del señor Donald Trump. Y eso es una base electoral fuertísima que explique el comportamiento electoral y, dicho sea de paso, la polarización. Las redes polarizan, todos lo sabemos. Es decir, los que navegamos en Twitter como observadores y no como actores, sabemos que en 270 caracteres, creo que es lo que admite, se puede decir muy poco, pero si ustedes lo ponen en blanco y negro, es una manera de polarizar el debate y la narrativa política. Y si a eso le suman que detrás están todas esas fracturas que recorren la sociedad norteamericana, el asunto se vuelve explosivo, como lo estamos viendo estos días. Totalmente, ahí siempre me gusta agregar y recomendarles a los que les gusten los mapas, el interactivo del New York Times, donde alrededor, además de la fractura, de todas las fracturas que nos ha expuesto el doctor Constantino, está la fractura educativa también, que viene a jugar un rol sustantivo y que en redes sociales pues es víctima también y la de género. de esa, sí, la de género. Por cierto, hace... sí. 6 minutos acaba de salir la noticia que terminó el conteo manual en Georgia y que la ventaja de Joe Biden es exactamente igual a la que tenía antes, 12.284 votos, y que la elección la deberán certificar antes de mañana. Sí. Estos tiempos. No, y paralelamente a eso, Vicky, ya que yo lo tenía aquí, hace 56 minutos, CNN informa que un juez rechaza las alegaciones en los juzgados de los republicanos en torno a los electores. Y hace 2 horas y 57 minutos, en Arizona, un juez descartó también una demanda del Partido Republicano. No les está yendo bien en las cortes y están recurriendo a otro tipo de mecanismos. Aquí de una vez introducimos este segundo tema que es sustantivamente relevante. Escuchaba y creo que todos, al menos en este colegio, tenemos claro que no hay elecciones perfectas, hay errores en ocasiones, pueden haber problemas que los representantes de una mesa, por ejemplo, tengan algún problema al momento de contar. Pueden haber problemas técnicos propios, normales de la elección, que pasan además en todas las elecciones. Pero se está tratando de fundamentar una narrativa muy compleja, que es la narrativa de un fraude sistemático, articulado, absolutamente intencionado. Y esta narrativa, a mí lo que me preocupa hoy es, más allá de la judicialización, es cómo está calando ese discurso, que finalmente es un discurso que le va directo a los cimientos de lo que se habla que es una gran democracia en Estados Unidos. ¿Cómo ven estos escenarios, los efectos y riesgos de lo que estamos en esta segunda parte después de la elección, que es como en la fase de la judicialización y estos intentos por construir un gran monstruo, un fraude articulado absolutamente intencionado, que hasta el momento no se ha podido probar? Bueno, yo
entro brevemente en esto. Ahí hay dos vías. Una es la vía judicial, haber acudido a los tribunales, donde la mayoría de los casos, hay algunos pendientes, 2 o 3, pero la mayoría de los casos que han presentado los republicanos han sido rechazados por los jueces en varios estados. Eso es un tema. Quedan 2 o 3, pero como lo decía Vicky ahora, lo que van a mostrar es que tal vez cambiarán 50, 20 votos, algunos tal vez a favor de Biden, ¿verdad? Porque las elecciones no son perfectas, siempre hay irregularidades en todo proceso electoral. El fraude es cuando la irregularidad es masiva. Pero esa es una vía que inicialmente tomaron, pero es una vía donde inclusive los abogados que contrataron, al darse cuenta que estaban haciendo el ridículo, 2 o 3 firmas famosas se retiraron del litigio. Pero la otra, que es una vía igual, más peligrosa, diría yo, que la vía judicial, es entrar al proceso de certificación de las elecciones. Ocurrió eso ayer, hace 2 días en Michigan, están tratando de producirlo en Wisconsin. ¿Cuál es la jugada ahí? La jugada de Rudy Giuliani, que es el que anda alimentando eso, es que en cada condado hay una junta electoral que tiene que certificar los resultados. Bueno, cambia de nombre ese cuerpo en los estados y luego envía eso a instancias superiores, que pueden ser el gobernador del estado, que pueden ser el secretario de estado, que certifica que en tal condado estos fueron los resultados. El problema está ahí en que ¿qué ocurre si no? Y tiene una fecha fija. Las fechas varían. Por ejemplo, en Michigan fue el martes. Creo que en Pensilvania es el 23. En otros lugares es el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si en el momento en que se deben presentar las certificaciones de la elección, esas certificaciones no ocurren? Bueno, algún sector del trumpismo está jugando a una interpretación, que son las legislaturas estatales o los gobernadores los que tienen que certificar los resultados, y jugando en casos aquellos en que las legislaturas son de mayoría republicana, como en Michigan, o que los gobernadores son republicanos, como en otros estados. Entonces, eso haría, la jugada es muy fina. Yo diría que es muy perversa, no es fina. Es muy perversa, pero lo que consigue es que si los comisiones electorales de los condados y los estados no pueden certificar, hay un loophole, hay un portillo que permitiría que quien certifique quiénes son los electores son gobernadores o legislaturas republicanas. Y entonces estarían eligiendo a los electores que eligen al presidente, el Partido Republicano, por encima del voto de los electores del condado y del estado. Eso sería, es decir, eso sí es fraude, ¿eh? Porque es una violación de la voluntad popular, pero evidente y clara. Así es, al no poder certificar, entonces se declara o se interpreta como que no se pudo elegir, y entra en la figura de los, como mencionaba Don Tino, de las legislaturas estatales escogiendo electores a dedo, y no necesariamente tendrían que votar como la voluntad del pueblo, sino, y yo creo que ahí existe la figura de faithless electors, pero no, me parece que solo hay un caso en la historia de los Estados Unidos que haya un faithless elector. En este caso abriría el portillo legal para que bajo esa interpretación que como menciona don Constantino, es una interpretación absolutamente perversa, se desconozca la voluntad popular. Y en eso y ante este escenario, pero ¿quiénes están? Porque aquí venía la pregunta. ¿Es el Partido Republicano? ¿Es la sección trumpista del Partido Republicano? ¿Están todos alineados? Porque ¿dónde están esos grandes líderes de este partido?
apoyando, respaldando un sistema que defienden y que además le recetan al resto del mundo. ¿Está mimetizado absolutamente el partido con esta estrategia? Y simplemente se desvanece ante este liderazgo de Trump el sentido de pertenencia al partido o digo yo, la dignidad del mismo. ¿Y qué pasa? ¿Que se nos fraccionó? Más bien están todos apoyando esta lógica. ¿Cómo lo podemos ver? Más o menos, Vicky, si quieres empezar. No es solo la parte trumpista del partido, es Trump directamente, que se ha puesto a llamar certificadores de condados específicos, como el condado Wayne. De hecho, mañana recibe en la Casa Blanca a varios de los certificadores de Michigan, y él directamente está teniendo un papel protagónico en ese tratar de doblar los brazos para esa interpretación perversa de la ley, que, como mencionaba don Constantino, ya se les... la votación popular ha dado un resultado, los procesos judiciales tampoco le han favorecido, incluso muchos de sus mismos appointees a diferentes instituciones han dicho, el jefe del FBI que no había habido fraude, el jefe de la parte de ciberseguridad del Departamento de Homeland Security que despidió ayer, Chris Krebs, que dijo que no había habido ni tampoco ni fraude ni interferencia por algún motivo de ciberataque. Entonces le ha cerrado los diferentes portillos, y esta última sería lo que le queda, como la carta que le queda, que sería, como repetimos, una interpretación perversa de las reglas del juego para lograr desconocer el resultado de la elección, desconocer la voluntad popular. Pero, como bien insinuas, también llama la atención, y lo comentábamos antes de comenzar, el silencio por parte de mucho del Partido Republicano, que ni siquiera se han atrevido públicamente a darle la felicitación al presidente electo. Ninguno abiertamente ha concedido, por lo menos los de alto perfil, el resultado de la elección. Sí, y ahí el gran tema es que hay que entender lo que es el Partido Republicano. Nosotros pensaríamos que es un partido que funciona homogéneo y estructuradamente. Son muchos partidos republicanos, pero casualmente lo que logró Trump con su populismo emocional fue unificarlos en base a una narrativa. ¿Ah? ¿Y quién es el que alimenta, gestiona y crea esa narrativa? Donald Trump. Y entonces todos los líderes regionales, bueno, hay un líder que no se plegó a eso, que fue Mitt Romney, ¿verdad? Que no está en esa línea, pero todos los líderes están pensando esto. Bueno, este señor controla a esa base partidaria que 70% cree el cuento del supuesto fraude, y nosotros nos tenemos que reelegir, muchos de nosotros a medio periodo. Y otros queremos ser candidatos presidenciales o ser precandidatos. Y bueno, este es un hombre que va a seguir vivo en política si pierde la elección. Si la gana, obviamente que sí. Y si la pierde, va a seguir vivo en política, porque la base de que él logró captar, esa base de los estados del sur, esa base del medio oeste de los Estados Unidos, esa base le es tremendamente leal a él, y la necesitan esos otros líderes del partido. Entonces, enfrentar a Trump es aparecer como traidor a ese movimiento que une el nativismo, el aislacionismo, el unilateralismo con la religiosidad evangélica. Y paradójico, ¿verdad? Porque este señor de muy cristiano tiene poco, ¿verdad? Porque ha cometido
grandes pecados desde la perspectiva de los cristianos. A mí lo que haya hecho el Señor a mí no me importa ni lo condeno, ¿verdad? Pero si yo fuera evangélico, yo haría rato lo habría mandado al infierno, ¿verdad? Porque ha sido muy pecadorcito, ¿verdad? Bueno, los que no seguimos esa línea tan estricta de la interpretación de la moral, no nos importa mucho eso. Pero lo que llama la atención es que esa base evangélica a un señor, el otro día, yo no sé dónde era, yo creo que lo vi en Twitter, un tipo dice, Trump defensor de la familia, y un troll le dijo, ¿cuál defensor de la familia? Si se ha casado 3 veces, y ha tenido novias, actrices porno, entonces, ¿cuál familia defiende Trump? Pero es que él les ha dado a los líderes toda una serie de ventajas dentro de los impuestos, dentro de los fondos hacia las iglesias evangélicas. Entonces, ha habido pastores evangélicos que han dicho, no, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo? Ya el Señor lo juzgará, nosotros no lo juzgamos, pero llama la atención que un tipo con una vida tan desordenada desde el punto de vista de la moral cristiana tenga un apoyo tan tremendo de las iglesias evangélicas, ¿no? Totalmente. Tenemos acá unos comentarios que me voy a permitir leer sobre esto que veníamos comentando. Dice Eddie Gonzo, ya no existe partido republicano, Trump lo destruyó. Esto es puramente un acto de Trump para demostrar que luchará hasta el final. No tiene ningún fin, un circo para su base. Podrá ser al ser un showman. Un comentario de Luis Antonio González, muy oportuna esta reflexión en torno a un tema de tanta importancia para nuestro país y la región. Un saludo a Luis y a Eddie por seguirnos y a todos ustedes. Pasando tal vez a otra arena, ¿qué está haciendo el presidente electo Biden mientras se está dando esta lucha en cada uno de los condados respecto a la certificación de los votos? Ya vimos que armó un task force para el tema del COVID. Ya habló que sus 3 prioridades son COVID, economía, cambio climático, pero todavía tiene una serie de limitaciones fundamentadas en esta lucha que se está dando por la certificación de la elección. ¿Cuáles son estos retos que ustedes le ven al presidente electo que trata de mostrarse como es o como se ha manifestado como figura pública a lo largo de toda la campaña, un hombre sensato, de tender puentes, en un momento en que hay una guerrilla, digamos, en el ámbito electoral? Y un poco, bueno, ¿cómo lo han visto en estas primeras semanas? No solo sus reacciones a Trump, sino los planteamientos que ya ha ido haciendo respecto a sus prioridades. Profesor Constantino. Bueno, yo veo que él ha manejado muy bien la comunicación política de acuerdo a una estrategia, es decir, frente a un hombre irascible, impulsivo, es el hombre sereno, pausado, sensato, y que lo que está es preocupado por elaborar respuestas de política pública ante los grandes problemas que tienen los Estados Unidos. Y se presenta como el unificador frente al divisor, y guarda un perfil muy, pero muy, muy, muy bajo en el sentido de que no lo enfrenta y no pelea directamente con Trump. Él está haciendo lo suyo, está haciendo la transición, es el presidente electo, aparece como apareció en la campaña, como un señor mayor. A mí me encanta porque ya nos ha reivindicado a nosotros, ¿verdad? Es decir, todas las discriminaciones que subimos, que experimentamos por viejitos, pues de ahí están desapareciendo. Este señor es como 7 años mayor que yo y bueno, el presidente de los Estados Unidos. Yo estoy contentísimo, pero en todo caso, el señor Biden es la estrategia que está siguiendo. Está enfrentándose al coronavirus, al problema grueso. 250,000 muertos en los Estados Unidos. Es que no es jugando, y está dando muestras de que lo está enfrentando con sensatez, seriedad y reflexión. Entonces lo que está haciendo es contrastando esas dos imágenes y no le está echando fuego a la naranja mecánica, que no es tan mecánica, que está del otro lado
en una situación de buscar el pleito y la bronca, y el señor le hace, tiene, como dirían en boxeo, una buena cintura. Vicky, hablando de representación, además te representa Kamala, que se espera que tenga un papel más protagónico, dado que no sabemos todavía si Biden aspirará más adelante a una reelección. ¿Cómo los has visto a ellos dos también como dupla? Es interesante porque el principal reto que tienen a nivel interno es superar la polarización. Parte de lo que hablábamos de esos 70 millones de votantes que le votaron a Trump, que son una base, se han ido solidificando como base, también lograr convencerlos precisamente de que, como mencionaba don Constantino, de que él va a ser un presidente para todos los Estados Unidos. Es interesante porque lo que hemos venido analizando en espacios anteriores es que él no es un buen orador, ¿verdad? Y parte de la estrategia de comunicación política, sobre todo en las últimas semanas, fue mantenerle un perfil muy bajo. Y yo creo que en estas instancias se ha mantenido esa estrategia. De hecho, ha salido pocas veces y una de las pocas veces que salió dijo que Trump era una vergüenza y yo creo que ya le volvieron a bajar el perfil porque como bien mencionó Constantino, en este momento no le conviene a la nueva administración entrarle en ningún pleito con el presidente Trump en este momento. Kamala también ha tenido un perfil relativamente bajo en estos días, ha estado sobre todo mucha comunicación en redes sociales con mensajes unificadores, la mayoría centrados alrededor del tema de cómo están viendo ellos y preparándose para enfrentar el tema de la pandemia. Ahí tiene que haber también mucho estudio de números para entender el mensajeo político que están dando en estos momentos, además un momento en que parece que los números de nuevos casos y de casos y de muertes también ha ido en aumento en las últimas semanas, pero tienen muchísimos otros retos, obviamente el tema de seguridad nacional, el proceso de transición de algo tan grande, tan poderoso, tan complejo como es la administración de los Estados Unidos es algo que no se está pudiendo dar. Tienen la ventaja de que mucho del equipo que acompañó al presidente Obama y a Biden en ese momento como vicepresidente todavía está con ellos y que son, o sea, no son novatos en muchos de los temas, pero preocupa, por ejemplo, el tema de seguridad nacional. Biden, después de la elección, ya no le han seguido dando los briefings de seguridad nacional. Trump ha venido haciendo movidas que tienen preocupado a toda la estructura de defensa y seguridad nacional, como el anuncio del retiro de tropas, el cambio de personal clave en la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, empezando por el conflicto grande que tenía desde antes con el director Mark Esper, pero también en otras instituciones, mencionábamos el del director de ciberseguridad de la Homeland Security también, los expertos en el tema de seguridad han dicho que es un periodo especialmente vulnerable para los Estados Unidos y vimos el día de ayer, apenas 2 horas después del anuncio del retiro de tropas en Irak y Afganistán que hizo el presidente Trump, 2 horas después ataques a la zona verde en Irak y lo que pueda significar eso en la parte de estabilidad, pensando también en toda la política exterior que ha desarrollado, sobre todo en el último año en el Medio Oriente, el presidente Trump. Entonces, a pesar de que tienen retos exteriores, retos a nivel global muy urgentes, como el tema de la seguridad, el tema de las relaciones internacionales con China, se han enfocado en que la comunicación sea alrededor de un mensaje unificador a nivel doméstico y de cómo están enfrentando el tema de la pandemia. Sí, sobre todo los retos que va a tener que enfrentar dependiendo, por supuesto, de los resultados del Senado
y de cómo quede la división de los distintos espacios con una Corte Suprema claramente favorable al sector más conservador, un Congreso que está bien dividido Un y que de Senado, vez en cuando... un Senado que sí que está en Sí, el aire. Yo creo que también todo el mundo, hasta que no esté claro el panorama de la presidencia, todo el mundo está tratando de evitar, y me parece que en ambos bandos de lo que va a pasar con las carreras del Senado en el estado de Georgia, porque las dos van a procesos excepcionales en el mes de enero, y ahí va a estar también en juego el balance del Senado. Entonces, también todavía hay muchas fichas en el aire para la administración Biden, lo que hace que sus mensajes, tanto el de él como el de Kamala, se centren en cosas relacionadas a la pandemia, en un mensaje unificador pensando en esa polarización que hemos visto a partir del proceso electoral. gracias, Vicky. Antes de pasar al tema más global, quisiera que tal vez punteáramos los elementos del peor escenario posible, que era también un poco de lo que hablábamos antes de conectarnos. ¿A qué temas tenemos que estar pendientes, además del resultado del acercamiento con los certificadores? En el sistema electoral estadounidense, ¿cómo le podemos explicar a quienes nos están viendo cómo podría complicarse este escenario? Además, considerando que de aquí a que el presidente electo asuma el poder, falta todavía un tiempo considerable que además permite destruir muchísimo y como este ejemplo que ponemos en torno al tema de la seguridad, destruir e inclusive complicar escenarios internos también. Profesor. Bueno, una fecha clave es el 8 de diciembre, donde tendría que ya estar integrado el colegio electoral. El 14 de diciembre tienen que votar por el presidente, le comunican al Congreso y el Congreso hace la declaratoria. Creo que es el mismo 5 de enero, que es la fecha en que están las elecciones para el Senado en Georgia. ¿Qué puede pasar en esto? Bueno, lo hemos esbozado un poco. Yo no lo veo pasando. Toda la gente que está analizando esto dice que es extremely unlikely. Pero bueno, con Trump todo era extremely unlikely y a veces pasa. Entonces, el tema sería que se complicara la situación interna política de que hubiesen algunos estados que no lograran la certificación y que algunas legislaturas estatales certificaran a alguien que no fue electo por el voto popular. Digamos, esa es la movida de Trump de llamar mañana a la Casa Blanca a los legisladores del Senado de Michigan. ¿Ah? Es decir, no solo llamó hoy a los certificadores por teléfono, ¿ah? Sino que llamó a los legisladores del estado de Michigan para que uno que es mal pensado, lo que dice, bueno, lo que quiere es influenciarlos para que decidan que la certificación fue incorrecta y que voten por electores que lo favorezcan a él. Sin embargo, donde es poco probable que suceda es que uno de esos senadores estatales, no senadores federales, uno de esos senadores, creo que es McKinley o Kingsley, ya había presentado una moción que fue aprobada por el Senado estatal de Michigan, donde se comprometen a no incumplir el compromiso de observar el voto popular. Eso es un mensaje, pero clarísimo. Es decir, nosotros no vamos a elegir a nadie que no haya sido favorecido por el voto popular, ¿verdad? Y en el condado donde está la bronca, la distancia, la bronca que han querido montar los republicanos, la distancia es enorme, es en miles de votos. Es decir, podrían encontrar irregularidades, pero eso no amerita anular una elección, Eugenia. Yo hace algunos años que trabajé con el Instituto de Derechos Humanos, yo hice observación electoral y lo que nos decían cuando nos mandaban a observar elecciones en una época delicada en América Latina, en la transición de las dictaduras a la democracia, nos decían, mire,
ustedes tienen que saber distinguir entre lo que es una irregularidad, y nos pasa a nosotros en nuestro sistema. Es decir, de pronto se los olvidó echar la lista en una mesa electoral, la lista de los que firmaron, pero están los votos. El delegado que se quedó dormido en la última elección. También, todo eso ocurre. Ahora, una cosa es de que haya irregularidades y otra cosa es que haya un fraude masivo. Ahora, este senador que lo están llamando mañana a la Casa Blanca, y eso, bueno, en los Estados Unidos, aunque se sea senador estatal, impresiona que el presidente de la República lo llame a uno a la Casa Blanca. Eso es una presión indebida. Es decir, esto no ocurriría en nuestro sistema porque don Luis Antonio Sobrado lo denunciaría inmediatamente a la fiscalía y se le haría un problema enorme. Entonces, yo creo que podría eventualmente ocurrir, pero es altamente improbable, pero es un escenario. Yo tengo por acá, no lo voy a leer, pero el informe de este asesor de JP Morgan, el banco de inversión, donde él dice que está haciendo un informe sobre el worst case scenario, o sea, el escenario peor, pero que él no ve que eso vaya a ocurrir, pero que él se siente como como alguien que asesora a los inversionistas, obligados a decirles, este escenario negro podría pasar, ¿verdad? Podría ser que llegara el invierno y podría ser que aquellos habitantes que estaban del otro lado de la muralla en Juego de Tronos invadieran y con algún grado de éxito. Eso es probable, pero es poco probable que eso ocurra. Lo más seguro es que los estados van a certificar, porque los estados que están cuestionados en certificación o que están en medio de este cuestionamiento que hacen los republicanos son pocos, son 4, 5, 6 estados. Y tanto por el número de votos como por el número de votos electorales, yo creo que no podrían afectar el resultado final de la elección, pero no sabemos. Yo me quedo ahí. No lo sabremos ni tenemos una bola de cristal. Además, ya Trump nos ha sorprendido a todos varias veces. Ahora más recientemente, con este tema que yo me divierto bastante, que ya Twitter se animó a censurarlo y a identificar que algunas de sus afirmaciones no eran del todo ciertas. Tal vez ya para ir pasando al último bloque, no hay duda que Biden significa un guiño al multilateralismo y a un Estados Unidos que para algunos autores, y ahí hemos tenido largas conversaciones con el profesor Urcullo, está en declive de su liderazgo mundial. Es como una esperanza Biden para enarbolar estos grandes temas y respetar los consensos mundiales, globales, pensando, por ejemplo, en cambio climático, derechos humanos y entre otros. Vicky, tal vez vos para empezar, ¿cómo has visto, cómo has recibido o desde tu perspectiva reciben los aliados de Estados Unidos el resultado electoral? ¿Se suman a este sentir? Y luego hablamos, por supuesto, de los demás hegemones en construcción. Vicky. Bueno, hay que ser hilar más fino porque los Bolsonaro, Xi Jinping, AMLO y no me acuerdo cuál otro, no habían reconocido. Me parece que China hasta hace un par de días reconoció la victoria de Biden, pero también hay lo que llaman los estadounidenses un slow roll de las fuerzas que se han ido cambiando en la administración Trump, pero los viejos aliados de los Estados Unidos, ¿verdad? Y por ahí entendemos países europeos y el papel más tradicional de los Estados Unidos en el escenario multilateral también dan la bienvenida y esperan cosas diferentes de una administración de Joe Biden. Ahí, incluso con algunas de los rumores que empiezan a salir sobre posibles miembros de gabinete Joe Biden y posibles appointees también a organismos claves. Ahí, por ejemplo, se está hablando de de que los que se están considerando para embajadores para Naciones Unidas serían
el ex gobernador de South Bend, Indiana, y ex candidato a la presidencia también, Pete Buttigieg, o la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Imagínate la diferencia que sería la presencia de Estados Unidos en Naciones Unidas bajo cualquiera de esos dos liderazgos en relación con lo que hizo Nikki Haley y después sus sucesores en Naciones Unidas, ¿verdad? Un cambio completamente diferente. También posiciones clave. Recordamos que hay elección en la Organización Mundial de Comercio en los próximos días también, que Trump había amenazado también con salirse de la OMC, había tenido posiciones muy críticas sobre todo el trato de la OMC con China, la OMS también, veremos un probable retorno de Estados Unidos a la OMS, yo pensaría que también al Consejo de Derechos Humanos y UNICEF, dentro de otras cosas, tiene una gran tarea por delante también de reparar puentes con los países europeos. Mucho de las relaciones rotas que hubo en relación con la OTAN, sobre todo los primeros 2 años de la administración Trump, eso también va a ser tarea pendiente de la administración Biden, y creo que viendo también las movidas que hizo el presidente Trump en relación con China y los retos globales grandes que tienen que ver con comercio, con migraciones, con cambio climático, ahí va a haber jugadas estratégicas en donde una administración de Joe Biden y Kamala Harris van a buscar más socios dentro de los movimientos globales, un juego menos unilateral, como mencionaba Constantino al principio del conversatorio. Y también se habla de un posible nombramiento de Susan Rice como secretaria de Estado, que también sería un retorno a la política exterior más tradicional que ha tenido Estados Unidos también. Un saludo a Isabel Brenes y a Ileana Aguilar que nos siguen. Gracias por la sintonía. Profesor, América Latina, China y Rusia. Le dejo ese reto a usted. Adelante. Bueno, qué ingrata. No, mire, yo creo que el gran tema aquí es el tema de la gran modificación del sistema internacional, donde tenemos un sistema internacional donde el elemento predominante es la competencia entre las grandes potencias. Volvimos a eso y no volvimos porque esa competencia entre las grandes potencias tiene elementos inéditos porque aunque hay gente que en los Estados Unidos quiere hablar de una nueva guerra fría, lo cierto es que el gran rival que tienen los Estados Unidos, que es China, económico, político y eventualmente militar, todavía no es, porque su desarrollo no es el de Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un presupuesto de 735 mil millones de dólares para defensa. Los chinos andan por los 250, 260. Están modernizando y creando un ejército moderno, pero todavía no son capaces de hacer eso. Pero fíjense ustedes un hecho que ocurrió hace 2 días. La prensa lo informó y nadie hizo el análisis detrás de eso. Un barco norteamericano lanzó un misil interceptor cerca de Hawái que derribó un misil intercontinental que había sido disparado desde territorio norteamericano. ¿En qué contexto ocurre eso? Ocurre en el contexto donde hay una competencia con una potencia ascendente, que es China, que se ha acercado mucho con Rusia. Se visitan frecuentemente Putin y Xi Jinping, y además era una advertencia también para el señor Kim Jong-un. Ese ejercicio militar es un ejercicio militar que a mi juicio trasciende a los partidos. Es un ejercicio de Estado.
de lo que Donald Trump llamaría el Estado profundo. El Pentágono tiene una fuerza autónoma, estratégicamente propia, no interviene en la política partidaria directamente, nada más para obtener buenos contratos para la industria militar, pero la realidad es que vivimos un momento en que el señor Biden probablemente baje el tono, ¿ah? Baje el tono en el enfrentamiento con China, pero el enfrentamiento con China en estos momentos es un enfrentamiento que es un enfrentamiento entre dos potencias, una ascendente y otra, la del Estado statu quo, para algunos es con un declinar relativo. Ese es el elemento fundamental del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y si hay un punto de acuerdo entre demócratas y republicanos, es en torno a China. Ahí no hay diferencias. Yo pensé que eso se iba a transformar en un tema de campaña y no fue un tema de campaña en ningún momento, porque ahí hay el reconocimiento en todo el establecimiento de seguridad nacional de los Estados Unidos de que China es una amenaza para ellos como potencia hegemónica y que probablemente Trump lo enfatizó únicamente en la parte comercial y hizo algunos movimientos en el terreno de la seguridad. Pero si en algo son excelentes los demócratas, es en el terreno de la seguridad internacional. ¿Ah? Y entonces, y tienen buenos cuadros. Los republicanos los han tenido, pero eran los viejos cuadros. Por ejemplo, Kissinger, que recientemente dijo que no se la llevaran tan fuerte con China, que mejor la piensen, ¿verdad? Pero digamos, lo que va a haber con respecto a China es una moderación del lenguaje. Y paso a América Latina. América Latina pasamos de ser ignorados por esta administración a una administración donde el tema migratorio de Centroamérica va a ser un tema muy importante, y sobre todo después de los dos huracanes. Hoy consulté una revista de America's Quarterly y trae un artículo de fondo donde dice, bueno, miren, después de estos dos huracanes, aunque Biden quiera ser muy buena gente, donde Biden haya liderado la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica, en el Triángulo Norte, lo cierto es que ya va a tener que poner una barrera de nuevo en la frontera, porque ya hay toda esta gente que quedó sin casas, que quedó sin nada, va a querer irse al norte. Y los otros dos temas, pero eso se los dejo a Vicky, que yo creo que tendrán reformulación, es el tema de Venezuela y de Cuba, que durante esta administración fueron los temas importantes de América Latina. El tema viejo del narcotráfico, ¿verdad? Y estos dos temas nuevos que llamaron poderosamente la atención de Trump, de John Bolton, de Elliot Abrams. Y bueno, Obama había reformulado la política hacia Cuba, a mi juicio, acertadamente. Y habían tenido una actitud no complaciente, pero sí moderada en el lenguaje con respecto a Maduro. Trump entra con los tacos de frente. Y bueno, ¿qué pasa después de 4 años con los tacos de frente? Ahí está Maduro. ¿Ah? ¿Y qué pasa con Cuba después de 60 años de bloqueo y de embargo? Ahí sigue el castrismo y sus herederos. Entonces yo creo que va a haber alguna reformulación, pero tampoco puede ser una reformulación muy grande, porque fíjese que los senadores cubanoamericanos cumplieron un elemento importantísimo en esta campaña, el senador Marco Rubio, el senador Ted Cruz. El lobby cubano-americano es poderoso en los Estados Unidos y yo creo que el Partido Demócrata debe haber aprendido en esta elección que no los puede adversar frontalmente. Vicky, ¿algo que quieras agregar en este tema? ¿Qué quieras agregar? No, yo también considero que probablemente haya un cambio en relación con Cuba y Venezuela a un approach más parecido al que tenía la administración Obama.
como mencionaba Constantino, después de 60 años, ahí siguen los Castro en Cuba, y Obama fue el que intentó cosas más diferentes para buscar otro tipo de resultados y aunque no creo que ocupen, excepto el tema de la migración, algún tema importante en la agenda de política internacional, creo que va a estar principalmente ocupada por temas de China, Europa y el Medio Oriente, y después de eso, si queda tiempo, habrá algo con América Latina. Sí, probablemente un acercamiento diferente y parecido al que vimos en la administración Obama en relación a los dos países. Hay un tema que se me Muchas, olvidaba a mí y que es el tema ruso. Es decir, es parte, ya no solo Asia y China y la amistad de China con Rusia, sino que Rusia tiene una nueva presencia en Medio Oriente, Siria. nos Acaba de, quedó, nos quedamos pegados. Yo lo sigo viendo. Ok, no, la que se quedó pegado fue Eugenia. perdón, ya volví, Sí, sí, se le congeló la pantalla. Pero Rusia, fíjense ustedes que tiene una serie de conflictos en su periferia. Kirguistán, elecciones. En el Cáucaso se enfrentan Azerbaiyán y Armenia, y Rusia termina interponiendo sus tropas entre ambos, pero legitima la pérdida de territorio de Armenia, que teóricamente era su gran aliado. Hay un conflicto en ciernes en Belarus, en Bielorrusia. ¿Ah? Y todos estos conflictos tienen repercusiones sobre la órbita europea. Los europeos, bueno, ¿cuál es su problema? Está hacia el este. Una parte de su problema fue la agresividad de Donald Trump, pero otra parte de su problema es una Rusia que regresa y regresa con intenciones de recuperar espacio en la órbita europea. Putin coquetea intensamente con el señor de Hungría, Víctor Orbán, ¿verdad? Que está enfrentado a la Unión Europea. A Putin le sirven ese tipo de problemas los que se presentaron la semana pasada en Moldavia con una elección donde queda un candidato cercano a la Unión Europea, donde un país donde hay tropas rusas todavía, el tema ucraniano sigue vigente. Europa es un punto caliente. A los gringos les gusta decirle esto hotspots. A mí me encanta, ¿verdad? Porque todo lo que sea caliente empezando con el café, me gusta muchísimo, pero como analista, digamos, hay una serie de conflictos ahí calientes que ameritan tenerlos en cuenta, y que yo creo que Vicky tiene una gran razón en esto. Hay gente que le gustaría que los gringos nos vieran con unos ojos de amor permanentemente. Nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Y además tienen sus ojos preocupados en otras zonas del planeta que son más importantes para ellos desde su perspectiva que lo que puede ser América Latina. Recordar también, don Constantino, que además vamos a entrar en época de invierno, que tradicionalmente los rusos han aprovechado parte de la todavía dependencia de Europa en gas para energía para calentamiento. Han aprovechado la época de invierno también para subir tensiones con Europa. Entonces va a estar interesante. daremos ahí seguimiento. Tengo unas preguntas acá que nos devuelven al tema primero, y no quisiera dejarlas fuera de esta conversación. Tenemos a Rebeca Calderón, a Axel Celada y a Isabel Brenes. Todas giran en torno al tema de la polarización interna de los Estados Unidos. Rebeca nos pone, ¿consideran que exista en el futuro una escalada de violencia como protestas ante los resultados? ¿Cómo afectará la polarización interna de la población la toma de decisiones? Y yo aquí agregaría las diversas polarizaciones dentro del Partido Demócrata. Y bueno, Axel nos habla también de, bueno, cómo se vuelven a atender esos puentes, porque no podemos dejar de ignorar que el 47% de la ciudadanía votó por Donald Trump. El último punto que nos plantea Isabel, que podemos hacer esto como una especie de conclusión,
hay republicanos conscientes de la situación y dispuestos a sacar a Trump. Si gusta referirse tal vez a estos temas para cerrar. Hay pocos republicanos que por lo menos públicamente han dicho, ya don Constantino mencionó probablemente el más prominente, que es el senador Mitt Romney, pero aparte de eso, todos con un silencio público grande, con discursos también, como dicen los gringos, de spin interesantísimos. Ahí ve a Lindsey Graham, a Ted Cruz y a Marco Rubio decir sin decir todos los días, ¿verdad? Porque además han aprovechado la coyuntura para estar saliendo, sobre todo en Fox, y hablar sin hablar. Por un lado, Lindsey Graham se queda un milímetro corto de felicitar a Biden, y en otros, al segundo siguiente, le dice a Trump que no conceda, ¿verdad? Entonces es interesante ver ese baile de políticos muy tradicionales, muy hábiles, pero que les está jugando una mala pasada la coyuntura, porque yo creo que, bueno, y tal vez para ojos que ven un poquito más allá, pero la reputación de Lindsey Graham en estas elecciones ha quedado bastante mal, ¿verdad? De las veces que ha dicho y se ha dicho en momentos muy rápidos. Entonces son pocos los republicanos, aunque por debajo hay reportes de que incluso gente dentro de la Casa Blanca ya está estableciendo contactos con la gente de Joe Biden para hacer el proceso de transición, que hay gente preocupada, sobre todo por el tema de seguridad, de que el proceso de transición no se esté dando como se tiene que dar. En cuanto a la polarización, va a ser interesante ver cómo se desarrolla, y ahí hay un montón de puntos de vista. He oído a varios analistas hablar sobre la sobreparticipación en estos procesos, pero también decir que al ciudadano promedio de Estados Unidos no le interesa estar tan involucrado en lo que pasa en la política diaria, que le gustaría estar un poquito más alejado, que le gusta que las cosas funcionen. Yo no estoy segura de cuál de las dos visiones resulte ser cierta, y nos falta un poquito más de tiempo para ver qué pasa con la polarización, si va a resultar en conflictos sociales. Definitivamente presenta retos más complejos para la democracia a futuro, pero no sé si esa perspectiva también de que puede haber una ola resaca que resulte en algún grado de apatía o descontento o de poca participación a futuro, tal vez pueda ser cierta también. Muchas gracias, Vicky. Profesor, su cierre respecto tal vez a estos puntos que el público quiere que profundicemos. Bueno, miren, realmente ha habido movimientos sociales importantísimos recientemente en los Estados Unidos. Yo no me había fijado en la estadística, pero en algún momento leí una estadística de cuántas gentes participaron en las manifestaciones de Black Lives Matter, ¿ah? Con motivo del asesinato de George Floyd. 26 millones de personas. ¿Ah? Eso es un movimiento social profundo que revela las fracturas de la sociedad norteamericana. Entonces, que eso lleve directamente a la violencia y al enfrentamiento armado. Yo comparto la prudencia de Vicky en esto. Es decir, no se puede decir que eso ineluctablemente, automáticamente se va a traducir en violencia armada. Vimos un grupo de supremacistas blancos que querían secuestrar a una gobernadora y querían secuestrar al gobernador de Virginia, también demócratas, ambos demócratas. Vemos estos tipos que ocupan edificios públicos armados hasta los dientes. O sea, hay un caldo y una efervescencia peligrosa. Ahora, pero de ahí a decir que esto va a terminar en un episodio violento, es decir, no hay elementos, por lo menos, que a mí me permitan concluir
en eso, hay que observar con cuidado, ver, es una sociedad compleja, no sabemos qué es lo que realmente va a pasar. La pregunta de cómo va a lograr unificar Biden, esa hay que hacérsela a él, ¿verdad? Yo lo que diría es que él ha sido prudente en el sentido de que recuerden ustedes que estuvo 30 años en el Senado y él sabe que uno de los escenarios puede ser tener un Senado adverso donde tiene muchos amigos, porque uno cuando está en esos cuerpos, bueno, usted que ha sido asesora legislativa, Eugenia, lo sabe, la gente se echa discursos ahí y entonces a veces muy tremendos contra el otro partido, pero en la realidad práctica de la vida cotidiana, los diputados se hacen amigos, ¿ah? Aunque estén en el otro partido. Mire, a mí me pasó que ya yo me hice enemigos de verdad en el partido en el que yo estaba. Tenía amigos de verdad también en el partido en que yo estaba, pero me hice amigos de verdad en el otro partido. Es decir, ¿qué amigo me hice, Vicky? Se lo cuento a usted, don Antonio Álvarez. Don Antonio Álvarez era del otro partido político y juntos escribimos, redactamos, promovimos y aprobamos la ley contra el acoso sexual. Y Y al esto es día de bueno para las democracias. Idealmente ese es el espacio por excelencia donde tiene que existir ese nivel de diálogo. y uno llega a dominar eso. Es decir, y entender otro gran amigo, Luis Gerardo Villanueva. ¿Ah? Y fuimos al Santo Sepulcro juntos. ¿Ah? Y discutimos sobre el misterio y la solemnidad de ese lugar. Y al día de hoy seguimos siendo amigos. Biden es un hombre que desarrolló eso. Y eso es un capital que tiene en sus manos. Conoce el Senado hasta la última esquina del Senado, tiene amigos ahí y sabe que no los puede antagonizar y enfrentar directamente y de manera fuerte, porque los va a necesitar si pierde esos 2 senadores de Georgia en el 5. Y aunque los gane, sabemos lo que es el filibusterismo parlamentario y va a tener necesidad de un diálogo abierto con los senadores republicanos, aunque tenga la mayoría en el Senado. Y con Entonces, los suyos. Uh-huh. ¿sí? Y con los suyos. Y También. además, que yo creo que Eugenia o Vicky, ustedes lo mencionaban, el Partido Demócrata tampoco es una cuestión homogénea. Hay una izquierda de Sanders y Alexandria Ocasio, está el centro moderado que representa la señora Clinton, Bill Clinton, el mismo Joe Biden, una especial figura que está ahí, que es Barack Obama, que es muy cercano, y yo les recomiendo a todos, si pueden leer el diario El País hoy y leer la entrevista de Obama, es una entrevista formidable y profundiza en estos temas de hoy sobre la división y el acercamiento y la unidad, y dice que él lo que tiene es un optimismo cauto. Yo de ahora en adelante voy a usar esa frase para juzgar esta situación que enfrentan los Estados Unidos. Optimismo cauto. Creo que es un país que tiene fuerzas suficientes democráticas en su cultura política y sus instituciones para resistir estas tensiones, pero tampoco puede decir uno que todo es color de rosa y que van a salir mañana abrazaditos y hermanititicos. No, no son ticos. Gracias, doctor Constantino Urcullo, querido profesor, Vicky Rosa, amiga también, por este espacio que tuvimos para discutir este tema, y por supuesto a todas las personas que nos siguieron. Con un optimismo cauto, entonces vamos a dar seguimiento a los resultados en Georgia al 8 de diciembre y al 14 de diciembre. Les agradezco muchísimo, muy buenas noches a ambos, y están invitadas a la mesa cuando gusten volver. Muchas gracias. Muchas gracias.